Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, el proceso de transición a la democracia en México sigue siendo desde hace varias décadas una de las utopías políticas y de los proyectos de reconstrucción social más importantes de nuestra historia nacional reciente. Transitar a la democracia después de haber resistido durante muchos años un régimen endogámico, autoritario y marcadamente antidemocrático, con un partido de Estado amalgamado sobre una sociedad corporativizada a los grandes intereses políticos y económicos, era, a decir de muchos, hasta un atrevimiento. Pasamos de los movimientos sociales y democráticos a las modificaciones de las normas e instituciones electorales, y de estas a la modificación de los sistemas de integración de los órganos representativos para permitir reflejar en ellos la creciente diversidad política que poco a poco fue asentándose en el país. Hoy, de nueva cuenta, nos encontramos inmersos en un proceso de transformación de las instituciones y los procedimientos electorales, derivado de la reforma a la Constitución del pasado 10 de febrero, que nos obliga a manifestar de cara a la sociedad por qué era necesaria una reforma político-electoral. Aquí se ha dicho que esa nueva reforma política tiene el propósito de sentar las bases para el rediseño de nuestro sistema electoral y que para ello se hacía necesario concluir el proceso con la expedición de las leyes reglamentarias que hoy se discuten y que se convierten en el eje articulador del sistema bajo criterios de mayor equidad e imparcialidad política. Bajo la realidad política que vivimos, donde las reformas estructurales se aprueban por imposición y no por la razón, donde la voz de las minorías no es escuchada, donde la oligarquía está más preocupada por defender los derechos del poder económico nacional e internacional que los derechos sociales, era necesario fortalecer un órgano electoral y un marco jurídico que garantice que los resultados de los procesos electorales sean confiables, incluyentes, éticos y apegados a la legalidad. Hoy la nueva responsabilidad del Instituto Nacional Electoral debe ser, ante todo, recuperar la confianza del gran elector en sus actos y sus decisiones, pero sobre todo, otorgar la certidumbre de que no habrá más árbitros electorales cooptados por los intereses del régimen político o de ciertos grupos de poder formal o informal. ¿Hacia dónde debe ir entonces esta nueva reforma político-electoral? Una auténtica reforma política debe establecer mecanismos de participación directa de los ciudadanos, respetando el derecho de asociación política, pero también para cuestionar y proponer con plena libertad los cambios democráticos que la sociedad demanda. Necesitamos una reforma política que garantice el desarrollo pleno de la democracia y la generación de una nueva cultura democrática en donde los ciudadanos sean los depositarios del poder político, pero bajo una nueva actitud política de participación con ética, educación y legalidad. Los ciudadanos necesitan confiar más en las instituciones, pero la sociedad exige al mismo tiempo instituciones sólidas, profesionalizadas, ciudadanas, transparentes, eficientes y sobre todo legitimadas con criterios de imparcialidad y legalidad. No necesitamos más centralismo político. Las verdaderas reformas político-electorales no son aquellas que dan más poder a las instituciones, son aquellas que descentralizan y democratizan el poder político en favor de la sociedad. Compañeras y compañeros senadores, a pesar de algunos temas que aún quedan pendientes, reconozco importantes avances en materia de derechos políticos en el contenido de las legislaciones secundarias que hoy seguramente habrán de aprobarse y que motivan en lo particular mi voto a favor. La posición de la izquierda ha sido en todo momento por garantizar el principio de paridad entre hombres y mujeres en puestos de elección popular. Pero justamente en tratándose de perspectiva y justicia de género, fue la propia izquierda quien abonó al establecimiento del derecho de igualdad política para las mujeres indígenas y el reconocimiento de los sistemas normativos tradicionales en los procesos electorales de las comunidades étnicas. Defendimos el derecho político de nuestros hermanos y hermanas migrantes para participar en las elecciones de nuestro país, accediendo a la credencialización
con datos de ubicación de su domicilio actual en el extranjero y otros mecanismos de ejercicio del sufragio, como es el voto presencial en oficinas diplomáticas, electrónico y por correo certificado. Esto implica que todos los mexicanos, independientemente de nuestro lugar de residencia, tengamos la oportunidad de decidir sobre el destino político de nuestro país y la integración de los órganos de representación política del Estado. Asimismo, hemos abonado al ejercicio de un voto efectivo a través de reglas que regulan la emisión de manera libre y secreta bajo mecanismos que hoy exigen que cuando exista un porcentaje menor al 1% en los resultados de los candidatos que obtuvieron el primero y segundo lugar, procede el recuento voto por voto. Además, fuimos cuidadosos en el establecimiento de infracciones administrativas. Un compromiso de nuestro grupo parlamentario con la sociedad fue desvanecer la sobreregulación que originalmente se estableció para las candidaturas independientes. El proceso de transición no está aún concluido, pero seguiremos construyendo gradualmente un sistema democrático, sincronizando las demandas de la sociedad con las reformas de nuestras instituciones, con el único fin de generar los cambios políticos que atiendan las preocupaciones, intereses y perspectivas que la sociedad tiene sobre el régimen. En esta reforma político-electoral dimos prioridad a las demandas de la gran colectividad social, dejando de lado los intereses facciosos y de sobrevivencia de una clase política. Nuestra mayor aspiración seguirá siendo empoderar al ciudadano para la toma de decisiones, pues el futuro de la democracia no puede ser otra que aquella que provenga de la participación, discusión y decisión de los propios ciudadanos. México necesita hombres, mujeres e instituciones más democráticas, en favor del poder popular, en favor del poder de los ciudadanos. Por eso nuestro voto, concluyo, señor presidente, será a favor de una reforma político-electoral y sus leyes secundarias que se aprueben, pensando en los derechos políticos de las mexicanas y los mexicanos y no en favor de la dictadura de Estado. Por su atención, muchas gracias. Bien, gracias, senador. Con cuidado.